Sí, les decía, la consola en principio la vamos a ver como que es el eje central de todo sistema. Esto significa que todas las señales van hacia la consola y la consola lo que hace es administrar. Recibe todas estas señales y estas señales lo que va a hacer es derivarlas hacia distintos puntos de la cadena. Por ejemplo, la señal que llega a la consola, podemos enviar parte de la señal a una grabadora, parte de la señal a un monitor de piso para que un músico la escuche, parte de esa señal mandarla, enviársela a alguien que está haciendo streaming. Básicamente ese es el objetivo de la consola y esto es lo que llamamos ruteo. Cuando hablamos de ruteo de señal, de hecho hay una unidad que es ruteo, nos referimos justamente a manejar esta situación, o sea que desde una consola recibir señales y enviarlas hacia distintos puntos de la cadena. Este ruteo puede ser con una consola física analógica, puede ser una consola digital, puede ser una consola virtual de la compu, que es lo mismo que están haciendo ustedes con Pro Tools o con Nuendo o con Cubase, que es darle flujo a la señal, enviarla hacia distintos puntos, procesarla, sacarla, mandarla a un aux input, de ahí que vaya a un master, y etc. Van a ver que en principio el ruteo puede ser muy simple, pero llega un momento donde puede ser bastante complejo y uno tiene que estar con todas las luces encendidas para entender a dónde está la señal o dónde está el problema para poder resolverlo rápidamente. Básicamente es una actividad que abarca el 60% de nuestro trabajo como operador. Siempre va a haber un elemento que va a permitir hacer ruteo. Bueno, con respecto a las señales involucradas en un sistema, vamos a diferenciarlas para que quede claro, no confundir estas señales. Una señal de micrófono, este es el símbolo de micrófono, entrega lo que se llama una señal de micrófono, justamente. ¿Qué significa esto? Que la señal, el micrófono es un transductor que convierte la señal acústica en eléctrica. Y el altavoz también es un transductor, convierte la señal eléctrica en acústica. Entonces, ¿qué pasa con esto? En general, estos transductores tienen un rendimiento bastante bajo, bastante malo, por decirlo de alguna manera. Esto quiere decir que reciben mucho y lo convierten a otro medio, por ejemplo, energía acústica en eléctrica, pero el rendimiento no es muy bueno, así que lo que llega al medio eléctrico es chiquitito. Bueno, justamente el ejemplo principal de esto es el micrófono. El micrófono recibe esta señal que está en el mundo acústico y la lleva al medio eléctrico, pero con un rendimiento bastante bajo, lo que implica que la señal eléctrica que va a volcar el micrófono es muy chiquitita, eso que está ahí, del orden del milivolt. Esto sería 1,2 milivolt o 0,0012 volt, que sería lo mismo, ¿sí? Corremos la coma a 3 lugares y van a ver que hablamos mucho del milivolt de acá en adelante. Es una señal muy chiquita, por lo tanto la tengo que proteger bastante. Eso significa que tengo que evitar que en el camino, ¿sí?, desde el micrófono hasta la consola, se induzcan señales electromagnéticas parásitas, por ejemplo, una señal de radio, algo que yo no quiero que se mete en el cable. No se olviden que el cable funciona como una antena. ¿Mm? Ajá. Cualquier onda electromagnética en el ambiente puede filtrarse, puede colarse en la malla o en el positivo y negativo, peor aún, y finalmente puede llegar a mi consola o a mi grabadora o lo que sea. Por lo tanto, después vamos a ver algunos aspectos a tener en cuenta a la hora de llevar esta pequeña señal llamada señal de micrófono desde su origen hasta la consola. Una vez que la señal ingresa a la consola, en la tapa de entrada nos vamos a encontrar con esto que está acá abajo. Esperen que lo voy a poner con otro color. Ujú. Creo que todos habrán visto esto alguna vez en una tapa de entrada de una consola. Dice gain, trim, como quieran llamarlo, preamplificador. Básicamente este elemento que está acá es un preamplificador. Lo que hace, multiplica aproximadamente, o tiene la capacidad de multiplicar aproximadamente 1000 veces lo que está en su entrada. Esto significa que si el micrófono me entrega una señal de este orden, o sea, muy chiquitito, yo lo multiplico por 1000, corre en la coma 3 lugares, 1, 2, 3, me da 1,2 volt en su salida. Esto quiere decir que esta señal de micrófono que está entrando, apenas se conecta a la consola, se encuentra con este elemento, y este elemento, si yo pongo la perilla al máximo, va a multiplicar por 1000 veces, y de ahí en adelante la señal que fluye en mi consola y en todos los dispositivos de mi cadena va a ser una señal que va a tener este voltaje aproximadamente, 1,2, 2, 1,
3, no mucho más, que es lo que llamamos señal de línea. O sea, señal de línea por el nivel de voltaje que tiene. Ya es una señal un poco más importante, tiene un poco más de personalidad. Esto significa que puede fluir a través de mi consola. Yo puedo sacar esa señal de línea de mi consola, enviarla a una grabadora, a una compu, insertarle algún procesador de señal, un compresor con puerta, filtro, rutear esta señal para que salga por un auxiliar. Todo eso es señal de línea. De hecho, está marcado en rojo todo lo que sería señal de línea o nivel de línea. Como hablamos en las primeras clases, yo podría expresar todo lo que se me ocurra en decibeles, razón por la cual a mí me interesa expresar la cantidad de veces de factor multiplicador que tiene este preamplificador en veces. Si yo hago 20 por logaritmo base 10 de 1000, me va a dar 60 decibeles. O sea, es lo mismo decir, estoy multiplicando por 60 decibeles o estoy incrementando la ganancia de 60 decibeles, que decir que estoy multiplicando por 1000 veces lo que está en la entrada. Por eso van a ver que muchas ganancias o preamplificadores de etapa de entrada tienen un recorrido que abarca aproximadamente 60 decibeles. Eso quiere decir que si yo lo pongo al máximo, va a estar multiplicando por 1000. Bueno, en una consola, en la mayoría de los dispositivos, este elemento, que es lo primero que tenemos en la entrada, es justamente lo que determina la calidad del equipo. Y es una de las partes más caras del equipo. Por eso no es lo mismo comprar una consola Behringer, una Moon, que comprar una consola Yamaha o comprar una consola Midas. Varía mucho, significativamente los valores de las consolas cambian mucho o varían mucho de acuerdo a la calidad del procesador, del preamplificador que tiene en la tapa de entrada, ¿sí? A este elemento que ven acá. Lo mismo sucede en las consolas digitales, ¿sí? ¿Por qué? ¿En qué puede variar? Bueno, si este preamplificador no es de muy buena calidad, lo que va a pasar cuando multiplique, va a arrastrar el ruido de fondo propio del sistema. Todos los sistemas electrónicos tienen un ruido de fondo, que es el voltaje residual de los componentes, que está ahí abajo, chiquitito, pero cuando yo multiplico y multiplico, todo ese ruido, de ese piso de ruido que está ahí abajo, empieza a subir y empiezo a escuchar esas interferencias. Bueno, eso es lo que sucede con una consola económica cuya etapa de entrada es barata, y lo que estoy haciendo es, sí, estoy multiplicando lo que está en la entrada, sí, lo estoy llevando a nivel de línea, sí, pero estás subiendo la señal del micrófono, que es muy chiquitita, más todo el ruido propio y defectos de ese preamplificador, lo estás subiendo junto con la señal útil, que es la señal del micrófono. No sé si me siguen la idea, chicos. Víctor, sí, Gonzalo, Humberto, por ahí. Pablo, Enzo, sí. Sí, Sí, sí. sí, sí. Por eso hay consolas en el mundo analógico. En los 80, bueno, tenías consolas que eran muy cotizadas, que yo la Gillian Hit era una excelente consola, preamplificadores ingleses, lo cual te daba una cierta calidad de audio realmente indiscutible. Hoy en día, por ahí, con las consolas digitales suele suceder que se abarata mucho el costo entre los elementos. En vez de tener elementos, tienen una pantalla directamente, achicamos por ahí, y en los preamplificadores, ponemos preamplificadores económicos, baratos, y eso hace que la consola pueda tener un precio de venta bastante accesible. Lo cual en principio, si estamos iniciando, no es un gran problema. El problema es después, cuando ya más o menos dominamos bien nuestro sistema y empezamos a parar un poco más la oreja y encontramos nuestros límites propios de los equipos que tenemos. Bueno, lo que está en celeste es una señal de micrófono, que es la que me entrega un micrófono. Lo que está en rojo es todo señal de línea. Tengan presente que hay instrumentos que entregan señal de línea, como por ejemplo un teclado, o un reproductor de CD, una batería electrónica, un banco de sonido. Esos elementos entregan una señal ya de línea, así que no tengo problema, o sea, eso lo vuelca, lo conecto a la entrada de la consola como señal de línea, no va a ser necesario que utilice el preamplificador. Así que tema resuelto con el tema micrófono línea. Y la última etapa, todo esto fluye en la consola, va a un procesador, puede ir a la grabadora, etcétera, pero si yo deseo escuchar esta señal nuevamente en el medio acústico, necesito alimentar el transductor, que sería el altavoz. El primero y último elemento
son los encargados de convertir esta energía, esta energía en el medio acústico eléctrico y después de eléctrico acústico. Para esto necesitamos que nuestra señal final de línea ingrese a un amplificador o un amplificador de potencia o amplificador, como quieran llamarlo, amplificador de potencia, que es el que se ve acá abajo. Y el amplificador lo que va a hacer, lo mismo que el preamplificador, va a multiplicar lo que está en la entrada para obtener un voltaje de salida más elevado. No se olviden que la señal de audio es cuando el sonido es una señal eléctrica. Es un voltaje alterno que circula o que lo tenemos en nuestro sistema. ¿Sí? La diferencia entre el amplificador y el preamplificador es que el amplificador no multiplica por 1000 veces, sino que cuando yo pongo las perillas al máximo, me da un factor multiplicador que puede ser 80 por, 100 por, 120 por, no mucho más. Eso significa que si yo ingreso con 1,2, que es una señal de línea, por ejemplo acá, en la entrada del amplificador, que es este dispositivo que se ve al borde inferior derecho, y multiplico por 100, a la salida voy a tener 120 volts, que podría ser esta señal que está en violeta, que es lo que llamamos señal de potencia. Esa señal de potencia es un voltaje muy superior que tiene la capacidad de trabajar con el motor del altavoz moviendo el cono para que empiece a empujar aire y me devuelva esta señal que está en el medio eléctrico al medio acústico. Que requiere mucha energía para mover ese cono, por eso los amplificadores de potencia son una fuente de voltaje bastante alta. ¿Sí? Estos valores que les estoy presentando en la pantalla son estimativos, pueden variar un poco más, menos. Pero básicamente, cuando hablamos de electroacústica, la electroacústica justamente es el área de la física que se encarga de la conversión eléctrico-acústica o acústica-eléctrica, es decir, principalmente de esto, que lo voy a marcar con otro color, principalmente de este elemento y de estos elementos que están ahí. Es todo una materia que podemos estar 2 años. Nosotros simplemente cuando hablamos de electroacústica queremos reconocer estos transductores y luego vamos a ver cómo funcionan y cómo reconocerlos en sí. Este es nuestro sistema. Todo lo que está en el medio de la entrada y la salida final, todo lo que está acá, puede ser sumamente complejo, pero en definitiva siempre voy a tener algo que está ingresando al sistema, como la señal de micrófono, y finalmente una señal que sale, que es la que va a alimentar los altavoces que dan hacia el público, los monitores de campo cercano, de mi estudio, campo medio, campo lejano, lo que sea. Me quedo simplemente con esta diapositiva reconociendo que nosotros tenemos señal de micrófono, línea y potencia. Son las 3 señales que manejamos. Nunca las mezclamos. Nunca voy a tomar una señal de potencia, o sea que es la que me entrega un amplificador, y la voy a conectar a un dispositivo que está esperando recibir una señal de micrófono, o algún dispositivo que está esperando recibir señal de línea, porque lo que voy a hacer es detonar, o sea, dañar la etapa de entrada de ese equipo. En el mejor de los casos, no en el mejor, pero podría romper la tapa de entrada, el EQ, todo lo que está en el canal de la consola, por ejemplo. Bueno, esto nunca hay que hacerlo. De hecho, las conexiones entre los dispositivos normalmente usan conectores distintos, en algunos casos. Es muy difícil conectar, por ejemplo, una señal de potencia a la entrada al canal de una consola, pero se los comento porque aún así se las arreglan para conectar señal de potencia en un canal o señal de micrófono en la entrada de un amplificador. No sé cómo, porque en realidad en general los conectores no coinciden, salvo con el conector plug TRS, que por ahí puede que también lo usemos para conectar potencia, pero ojo con eso, ¿sí? Sí, mayormente dicen entrada o salida, te marcan atrás. Sí, lo que pasa es que a vos te dice entrada-salida, y por ahí no sabés si la salida es señal de línea o señal de potencia, ¿sí? Claro. O si es entrada de micrófono o entrada de línea. Por eso, esto aplica un poco al sentido común a veces de cómo entendés que arranca la cadena y Claro. termina. El fabricante ya no te escribe entrada, salida de potencia, sino que si es un amplificador y te dice salida, vos sabés que es una señal de potencia. Claro. No obstante, sí, hay algo
frecuente que sucede, les digo esto porque nosotros en consolas en el estudio, en consolas analógicas donde ustedes hacen ruteo, hemos tenido consolas donde se la pasaban quemando canales. Bueno, a ver, ¿qué pasa? Hay un dispositivo que normalmente es un poco engañoso, que es un amplificador, por ejemplo. Entonces yo tengo un amplificador de guitarra y atrás tiene un line out. No sé si vieron un amplificador de guitarra, imagínense un combo de, este sería mi gabinete, y ahí dice, hay un conector plug, que ahora vamos a ver los conectores, que dice, ahí, ese Line out. sería, claro. Si te dice line out, bueno, te lo está diciendo, salida de línea. Vos te estás tocando la guitarra ahí con este equipo, bueno, podés tranquilamente poner un conector plug. Luego vamos a ver cuáles son los conectores, pero puedes conectarte de acá a la entrada de línea de una consola o a la entrada de línea de cualquier dispositivo que reciba señal de línea, no hay problema. Pero muchos de estos amplificadores, al costadito, tienen otro conector, o pueden tener otro conector, que puede decir, bueno, se me solapó con otro, pero speaker out. ¿Qué me está diciendo? Me está diciendo que esta salida que está ahí, yo puedo conectar un altavoz, un parlante. ¿Sí? Puedo conectar, por ejemplo, ese parlante que está ahí. Esto significa, y esto es un conector plug también, esto significa que por esta salida, es un out, es una salida, ven que dice speaker out. Conector plug, uno puede confundirse, bueno, es una salida de línea como el line out. No, es una salida de potencia para conectar directamente un parlante. Entonces me encuentro con que a veces toman esa salida y la conectan a la entrada de una consola, considerando que es una entrada de una salida de línea, y ahí es donde dañan la tapa de entrada. Y el tema es que cuando dañan la tapa de entrada no es que se prende fuego ni saltan chispas, sino que directamente vos conectás, levantás fader y el canal no anda, decís no funciona. Entonces, ¿qué haces? Vas al canal de al lado y volvés a repetir el mismo procedimiento hasta que en el tercer canal te das cuenta que estás quemando canal tras canal, estás dañando la tapa de entrada canal por canal, ¿no es cierto? Eso, o también puede ser, muchas veces sucede que este line out o supuesto line out tiene un voltaje muy elevado para hacer una salida de línea, y a veces te puede dañar un poco la tapa de entrada. Bueno, hay que ser medio cuidadoso con eso. Esa es la única situación donde realmente podría presentarse una inquietud y decir, che, ¿lo conecto directo o me fijo antes qué voltaje está entregando? No. Bueno, esto es lo que llamamos señal de operación o nivel nominal de operación. Nominal de operación. Nivel nominal significa nivel promedio de operación, que sería para una señal de micrófono, puede andar ahí, señal de línea puede andar ahí, señal de amplificación o de potencia podría andar ahí. No más que eso. Luego van a aparecer ciertos esquemas donde puede entrar la duda y lo podemos charlar, pero consideren que tenemos estos tres tipos de señales o niveles de operación en un sistema, y tenemos una consolita chiquita acá. Verán que tenemos una tapa de entrada, micrófono, ¿sí? O línea. Voy a conectar un micrófono, bueno, va en el conector que dice micrófono. Voy a conectar una señal de línea porque tengo un módulo de sonidos, una batería electrónica, lo que sea, lo conecto ahí donde dice línea. Van a ver que acá empiezan a aparecer estos conectores, el Canon o XLR, que es un conector tripolar, o sea, tres contactos, tengo un positivo, un negativo y una tierra. Lo mismo con el TRS o el plug que ven acá, que ahora lo vamos a detallar. Pero bueno, básicamente una consola es esto, es entradas y salidas, entender dónde tengo que conectar y para qué puedo utilizar las distintas salidas que me ofrece la consola. ¿Sí? Los amplificadores son amplificadores de potencia, por lo tanto van a generar una determinada corriente para tener una potencia en el sistema. Por eso tienen los disipadores de calor del otro lado, tienen el cooler que va enfriando, ¿sí? Y es un dispositivo bastante sobrio donde yo conecto mi entrada de línea y del otro lado conectaré a pelo, con bornera, con Speakon, que luego vamos a ver, los altavoces, no más. Bueno, a ver, como les decía hace un momento, verán que mayormente en cualquier sistema de sonido, ya sea para un show,
para una puesta de teatro, un cine, bueno, que el cine es más simple, ¿no? Pero un estudio de grabación. Es como que el centro de todo este sistema lo termina formando la consola. Lo que sucede hoy es que esa consola puede ser incluso hasta una consola virtual, que es un software, lo tengo dentro del software incluido, como en Pro Tools, mi consola, o en Cubase, Nuendo, pero sigue siendo una consola que me permite hacer el ruteo o lo que me permitía hacer una consola analógica tiempo atrás. Nosotros vamos a recibir señales, vamos a enviar hacia ecualizadores o procesadores de señal, vamos a tomar señales de línea, como por ejemplo a través de una caja directa de equipos, vamos a hacer envíos para alimentar un controlador que a su vez alimenta un amplificador que alimenta nuestro sistema para el público, para los músicos, puntos de insert, y aparece todo acá. Seguramente algunos de ustedes ya están ruteando señal, tendrán más o menos conocimiento sobre el tema, pero vamos a hacer ruteos completos, donde vamos a, en principio, lo más simple y después ya se las voy a ir complicando, porque esto agiliza bastante el pensamiento del operador, ¿sí? Es como un ejercicio mental que uno todo el tiempo está subiendo, bajando, entendiendo para dónde va la señal y cuando algo está fallando, saber qué parte o cuál es la probabilidad de que sea esto lo que está fallando y presiono un flip o muevo una perilla y lo resuelvo. Bueno, la familia de conectores, supongo que algunos de ustedes ya estarán familiarizados con esto, pero entenderán que tenemos que ver todo. Así que les pido por ahí un poco de paciencia. Me quedo con los que están del lado derecho, que el XLR o Canon es el conector por excelencia que utilizamos principalmente para conectar micrófonos. El TRS o el TS, plug, TRS o TS, algunos le dicen jack, pero mayormente le decimos plug, que puede ser, muchos le dicen mono o estéreo, pero en realidad en los dos casos llevan una única señal. En los dos casos llevan una única señal, así que la diferencia entre este y este es que este tiene una tierra, negativo y positivo, y este solo tiene tierra y positivo. Luego vamos a ver que este no nos permite llevar una señal balanceada de un punto a otro, y este sí, así como el conector Canon o XLR, que son los tres conectores que más vemos hoy en día, excepto que yo un Spicon o un pelo a Borne directamente, pero estos son los tres conectores que manejamos. El RCA, por suerte, ya no lo vemos poco y nada, por ahí en dispositivos domésticos o bien equipos viejos. Nosotros usábamos en los 90, principios de los 90, máquinas de grabación Open Reel de cinta que tenían sumamente profesionales y usaban conectores RCA atrás, una basura importante. O sea, conector RCA siempre hace mal contacto, ruido de fondo, verdadero desastre. Sí, no. El conector que detestaba era el RCA, ¿viste? Pero bueno. Sobre todo porque no venían, cuando armabas cables, no encontrabas buenos conectores RCA para armarlos. Si te mandaban un cable de afuera, sí, te venía un conector impecable pero si no, no. Bien, y acá aparece esto del balanceo y no balanceo, que es sencillamente de cómo protegemos la señal. Vean lo siguiente. Yo acá les propongo un cable de línea común, llamado cable de línea, el que usamos para conectar una guitarra eléctrica a un equipo, un bajo a un equipo, que es un cable bipolar, o sea, tiene un positivo, un negativo y punto. ¿Mm? Positivo, negativo, y usamos este tipo de conector. Como tiene dos conductores, necesita un positivo y un negativo. Bueno, la realidad es que el negativo es el blindaje, la malla del cable. Pero si yo tengo un positivo y un negativo, esto podríamos decir que está sin vestir, así está, que salga nomás como venga. ¿Qué va a pasar? Nosotros en el trayecto del cable, consideren que el cable, dicen que si tiene más de 3 metros se considera la antena, da lo mismo, puedes tener 1,5 metros, si estás en un mal día con 1,5 metros tenés interferencia igual. Así que un cable es una antena, no importa el largo que tenga. Yo he estado en situaciones donde tirás 25 metros de cable de línea no balanceado como este y no tenés ningún problema. Y situaciones donde tirás 1,5 metros y ya es un problema, ¿viste? Bueno, cuando hablo de problema me refiero a esta línea amarilla que está ahí, que es la inducción de una onda electromagnética no deseada, ¿sí? Imagínate que se te mete la radio del radiotaxi que está ahí afuera, o cualquier señal
que se va a colar en mis cables, en mis conductores, y se va a manifestar cuando yo conecte en la tapa de entrada de la consola y voy a escuchar ese ruido de fondo, una transmisión, algo que no tiene nada que ver. Imagínate que en un show o en una sala de grabación esto no puede suceder. Para que no suceda, nosotros mayormente trasladamos la señal a través de un conductor tripolar, o sea, donde hay una malla, ¿sí? Que es lo que se alcanza a ver ahí, que es un mallado metálico, que recubre y protege al positivo y al negativo, que son los que llevan la señal de audio. Obviamente, como este es un conductor de 3 contactos, o de tripolar, termina y empieza con un conector de 3 contactos, o sea, un conector que tenga un positivo, un negativo y una malla, o manga, que sería esto. O sea, si le sacamos el capuchón del otro lado, vamos a ver que hay una pata pequeña que es positivo, la punta, también llamado tip, el otro que responde al ring, que es el anillo, y el otro que es el sleeve, que es la manga que está acá. Por eso este tipo de conector lo van a encontrar como TRS, o si quieren, lo voy a aclarar acá, por las dudas. El ring slave. Tip, ring, Slave. perdón, sí. Y por último, el sleeve, S de... No. Slave. No, pero es sleeve, no, porque slave es esclavo. Sleeve es manga. Ahora me hiciste entrar en la duda, pero estoy casi seguro que es con 2 E. Si hay alguno que domine el inglés bien, me dirá. Bien, pero en resumen es TRS. Tip, ring, sleeve. Tip es el positivo, R el anillo, negativo, y S que es la malla. ¿Qué hace la malla? Lo único que hace la malla, la manga, es proteger. No sé si se acuerdan, digamos, por el principio de la ley de Faraday, si yo tengo, imagínense esta situación. Tengo una esfera metálica, la voy a dibujar acá abajo, ¿sí? Salimos del cable un momento. Tengo una esfera metálica y ustedes están ahí adentro de esa esfera metálica, paraditos. Bueno, vamos a ver si ustedes están ahí. Bueno, si esto es una esfera metálica, y yo tomo esta esfera y la conecto a una tierra es una jabalina, una varilla de cobre, o de un metal conductor, que se le coloca una carbonilla a la tierra y esto está enterrado en la tierra, ¿sí? Hay que preparar igual. Lo que va a suceder es que cualquier señal electromagnética, pensemos en la señal de teléfono, por ejemplo. Viene la señal de teléfono, el mensajito WhatsApp, viene, pum, se carga en la malla, ¿sí? Polariza la malla y se va a tierra. Y la persona que está ahí adentro nunca se enteró porque nunca le va a llegar el mensaje de WhatsApp, porque quedó cargado acá y se fue. Supongamos que estamos usando los datos del teléfono, ¿no? Esto se carga y se va a tierra. Por lo tanto, esa onda electromagnética no puede ingresar dentro de la esfera, sino que se carga en la esfera y se aterriza a la tierra del sistema en sí. Bueno, el mallado de Faraday es lo que tiene un estudio, una sala de control y una sala de músicos. Es lo mismo, hacemos todo un mallado por sobre el cielo raso, por detrás de los revestimientos de las paredes, que normalmente en las paredes tenemos difusores, resonadores, como vimos visto en clase. Así que en la etapa de construcción o de obra, o incluso posteriormente, se puede hacer este mallado porque queda tapado por todo lo que reviste el estudio, por debajo de los pisos flotantes y se va a la tierra. Eso significa que si el estudio tiene un mallado, cuando yo ingreso no debería tener señal de teléfono. Eso me va a permitir a mí tener cables largos, conectar un equipo si la tierra está en buen estado, y no tener ningún tipo de interferencia. Bueno, el mismo procedimiento o el mismo principio aplicamos al cable. En el cable tenemos esta malla que lo único que hace es proteger a los 2 conductores que llevan la señal de audio. Esta malla que está ahí protege a estos 2.
Eso significa que si se carga algo, si hay alguna señal electromagnética no deseada, se va a cargar en la malla, no va a ingresar a los otros dos cables, y cuando yo me conecto en la tapa de entrada de la consola o salgo de la consola y llego a otro lugar, esa tierra se aterriza a la tierra del sistema y chau ruido. O sea, la señal de audio queda totalmente protegida. No obstante, cuando hablamos de señal balanceada, nos vamos a encontrar bueno, acá tenemos un esquemita que grafica un poco lo que está hablando. Tengo positivo y negativo, y esto que está acá sería la malla. De aro a aro, esto es la malla que está aterrizado a la tierra del sistema del equipo que larga la señal y el otro el equipo que recibe. Por otro lado, en la tapa de entrada de los equipos que reciben o que permite conectar este tipo de conector de 3 contactos, como un plug TRS o como un Canon o XLR, como les decía recién, tienen una instancia como de filtrado o de desbalanceo de la señal, que es la forma más simple de explicarla es esta que está acá. La señal viaja entre positivo y negativo en oposición de fase, o sea, acá cuando la señal acá es un máximo, acá es un mínimo, y así viaja en un conductor. Esto sería el conductor positivo, el cable positivo, el rojito que se ve acá abajo, y el otro sería el cable negativo. Y fíjense lo siguiente, para no confundir colores lo voy a hacer con azul. Así está viajando la señal de audio. Fíjense, supongamos que la señal, el ruido, esta señal de teléfono, lo que sea, logre atravesar la malla y colarse en el positivo y negativo, que son los que llevan la señal útil. Y ahí está, este es el ruido que yo no quiero ver, y ahí está. Bueno, en la tapa de entrada de estos dispositivos, consolas, preamplificadores, placas de sonido que reciben señal balanceada, una señal que está viajando a través de 3 conductores, y de esta forma, en la tapa de entrada podríamos tener un amplificador diferencial. Un amplificador diferencial es un circuito que se arma con un amplificador operacional, que básicamente lo que va a hacer es amplificar la diferencia entre un cable y el otro. Y observen qué pasa cuando va a amplificar la diferencia entre un cable y el otro. Por ejemplo, en este punto, la diferencia entre la señal aquí y la señal acá, supongan que esto es 1 y 1, no los quiero aburrir con esto, pero para que entiendan más o menos qué es lo que está sucediendo, le voy a poner un valor X, esto es 1, y esto también es más 1. Bueno, perdón que estoy, acá ya hice algo que no está bien. Olvídense de esta porque acá ahí tengo. La diferencia, así viaja la señal de audio, ¿sí? Entre más 1. La diferencia entre este punto y este punto sería, vamos a ponerle un valor, esto es más 1, y acá abajo la señal es igual, pero con signo contrario, menos 1. Bueno, si yo hago más 1, la diferencia la resta, menos 1, ¿sí? Menos con menos me da más, esto me da más 2. Entonces, el resultado va a ser que la diferencia entre esto y esto es esto. La misma señal, pero el doble de grande. Lo mismo cuando nos encontremos en este punto. La diferencia entre menos 1 y más 1 me va a dar menos 2, que es esto. Pero, como el ruido se filtra en los dos cables por igual, los dos conductores por igual, positivo y negativo, no sabe que tiene que ir en oposición de fase entre un conductor y el otro. Lo que va a suceder es que el ruido se va a filtrar así, como lo ven ahí. Si acá el ruido, no sé, es menos 3, acá también es menos 3. Cuando yo haga menos 3, menos 3, perdón, menos 3, menos, más 3, le voy a poner un valor, le voy a poner el ruido, supongamos que es 3, por decir algo, menos ese mismo ruido que se coló igual, ven que la puntita está hacia abajo, más 3, me va a dar 0. Eso es prácticamente lo que hace una instancia de desbalanceo. Hay distintas formas de hacerlo, pero por ahí está la forma más sencilla. Yo les voy a copiar una clase de soporte donde se detalla un poquitito más esto.
En resumen, manejarse con conductores tripolares es lo mejor para proteger la señal y verificar que los equipos que el que emite la señal y el que la recibe trabajen con señal balanceada uno y el otro. Si trabajan con señal balanceadas, esto, lo que les acabo de comentar, va a suceder cuando llegue la señal a su destino. En resumen, yo acá tengo cables armados de distintas formas, distintos. Vean, por ejemplo, acá tengo un clásico plug TRS, tip ring slip, que termina en un plug TRS, como tiene que ser, donde la punta es el positivo, el anillo es el negativo y el cuerpo es la malla. Este tipo de cables los voy a utilizar siempre y cuando el equipo que emite y el que recibe emiten y reciben señal balanceada. ¿Puedo usar otro tipo de conductor o perdón, de conector? Sí, el XLR, que es este, que es el de micrófono, que también tiene 3 contactos, y tengo un positivo, un negativo y una tierra. Perfecto. ¿Puedo usar un plug TRS en la punta y un Canon en la otra punta? Claro que sí. Si son conectores de 3 contactos, yo tranquilamente puedo mantener esto del positivo, el negativo y la tierra. Lo que no puedo hacer es hacer un cable como este que está acá. Que tengo un plug TS de un lado y un Canon o XLR del otro. Pero ¿cómo es posible? Acá tengo 3 cables y acá tengo 2. ¿Qué pasó acá? Bueno, lo que pasó es que básicamente juntaron esta parte de acá, el negativo y la tierra la juntaron, o sea que es lo mismo que la señal esté viajando a través de 2 conductores. O sea, olvídense del balanceo, de la protección de la señal. Si yo tengo ruido acá, se va a colar en los 2 conductores por igual y esto va a ser un verdadero desastre en el extremo. Este cable por lo general no lo utilizamos, pero bueno, entiendo que por ahí podemos encontrarnos con todo tipo de cables, conexiones, bueno. Pero entiendan que esto tiene que ser coherente. Si tengo un conductor de 3 contactos de un lado, del otro lado tengo que tener lo mismo. Y después el resto, que no quiere decir que esté mal, pero son señales no balanceadas, son cables que llevan señal de línea no balanceada, como por ejemplo esto, que termina en un RCA, este que es plug TS a plug TS, o plug TRS a TRS, pero están unidos el positivo con la Tierra. Unir el positivo y la Tierra es lo mismo que hacer esto. O sea, que yo uno, todo esto que está acá es una cosa. En vez de tener 2 piezas, un positivo y tierra, todo esto es una cosa. Lo mismo que un conector plug TS solo. Bueno, supongo que mientras le estaba comentando esto, ustedes habrán hecho un poco de memoria de todas las conexiones que habrán hecho en algún momento y habrán verificado que más o menos si estaban haciendo las cosas más o menos bien. Pero bueno, por excelencia el cable que usamos para conectar nuestro micrófono, que es la señal más pequeña de toda la cadena, por lo tanto la tenemos que tratar de la mejor manera posible. Lo vamos a hacer siempre con un conductor tripolar y un conector de 3 contactos en sus extremos para poder mantener un balanceo de la señal de principio a fin. Eso quiere decir que vamos a usar este tipo de conector, y el cable termina siendo como se ve en pantalla. Nada. Sencillamente esto. Los conectores, sí, tenemos conectores que pueden valer 500 pesos hoy en día un buen conector, 600, 700, 1000, o conectores económicos más baratos. El conector económico más barato normalmente tiene un mal anclaje en la soldadura, no, es como que no entra de manera fluida como un Neutrik o un Amphenol, por ejemplo. Pero bueno, puede llegar a resolver una situación. Y de este lado tenemos lo que sería un cable con los 2 extremos, o en sus 2 extremos, conector plug TRS, que sí mantiene una señal, claro que sí, mantiene una señal de línea balanceada, porque tiene 3 contactos. Y a mi derecha, pie inferior de pantalla, tengo un cable no balanceado de línea. Lleva señal de línea, porque tiene, y conectores en sus extremos, TS solamente, positivo y nada, una tierra que funciona como neutro. Esto no lleva señal balanceada.
Hay instrumentos que vuelcan la señal de esta manera, sí, pero en lo posible todo lo que sea micrófono, flujo de señales de la consola hacia dispositivos o tarjeta de sonido hacia la consola, lo que sea, no usamos este tipo de conector. Y observen lo siguiente. Yo acá tengo una placa de sonido. Una tarjeta de sonido, placa de sonido, conversor. Una placa pequeña que tiene conectividad USB con la compu. De ahí me conecto a la compu. Y vean las entradas. Esto que está acá arriba es el frente de la placa de sonido. Y tiene dos entradas. Una entrada sería esta. La otra entrada sería esta, que está acá, en principio. Vean lo que sucede. Acá tengo una entrada con un conector combinado, que recibe conector Canon o XLR. Ahí tiene ese conector redondito que entra acá, y las tres patitas que ingresan ahí. Y si no, puedo entrar directamente con un conector plug TRS, Tip Ring Sleeve. O sea que esta señal, o este preamplificador, recibe señal balanceada. Claramente me lo está diciendo el fabricante con el conector que me está mostrando. Y si no, en las especificaciones técnicas, en el manual, me lo va a decir. ¿Qué tengo inmediatamente? Lo que es de esperar, un preamplificador o ganancia en la tapa de entrada, por si ingresé con señal de micrófono, voy a necesitar darle un empujón a esto para que vaya a un nivel de línea. O bien un atenuador, que es un pad. Si la señal es de línea, por ejemplo, proviene de un teclado y llega con mucho nivel, yo lo puedo atenuar desde el pad. Lo mismo se repite para la segunda entrada. Bien, si doy vuelta a la placa, esta sería el rear panel, el panel trasero, acá tengo salidas, line outputs. Y acá aparece mi amado conector, el RCA, salida 1, 2, line outputs. Acá me dice no balanceada, un balanced. Claro está que no balanceada porque el conector RCA tiene dos contactos nada más. Esto sería el cuerpo, el anillo afuera y el centro, positivo y negativo. No hay una malla que recubra o que proteja esto. Esto es no balanceada. Y me lo aclara al costadito. Acá tengo salidas balanceadas, ¿no es cierto? Balanced. Si acá me dice balanceada, ¿qué tipo de conector voy a tener que poner acá? TRS. Plug TRS. Exactamente, plug TRS. Plug TRS. Y si yo pongo un plug TS, solamente plug TS, ¿funciona esto? ¿Qué creen ustedes? Sí, va muy bien Sí, va a TRS. funcionar. ¿Qué dice que sí? Sí, va a funcionar, pero no de la mejor manera. Claro. Funcionar va a funcionar, pero va a funcionar como una entrada no balanceada. Esto quiere decir que si yo lo que estoy sacando acá y lo mando a un amplificador o lo mando a donde sea, si hay ruido o si hay ruido en el camino, ruido va a haber. Si yo mantengo con un conector plug TRS, voy a protegerlos de la inducción de ruido y bueno, la señal queda protegida. Es básicamente eso. El tema es que cuando vemos una consola, por ahí la cantidad de entradas y salidas que puede llegar a tener, muchas salidas son balanceadas y muchas son no balanceadas. Después vamos a ver por qué. Acá tengo también una vista ya no me acuerdo, que era una placa. No, esto es una consola. No, una placa. Speakon, Juan consulta si servía un conector adaptador de Speakon allá que un cuarto. Sí, pero ahí ya está llevando señal de potencia. Bueno, cuando vos llevás señal de potencia, llevas un positivo y un negativo, nada más. No tenés la malla que protege a los otros dos, ni nada por el estilo. Va un hilo positivo, un hilo negativo y directo. Por eso en un show las potencias van adelante en el escenario y están cerquitas de los altavoces. Entonces tienen que recorrer un tramo más cortito y de esa manera te jugás a que ahí vas a tener menos inducción de ruido, etc.
No, el speaker en realidad, a ver, le estoy respondiendo a Juan que a través de chat. El speaker en realidad te permite hacer varias combinaciones. De hecho, puedes tener copias para hacer una conectividad paralelo serie, la señal simple. Depende de lo que quieras hacer, pero normalmente, digamos, de hecho, en señal de potencia, vos bajás un positivo y un negativo, no tenés un mallado que te protege los dos cables. Entonces, no llevas balanceada. La señal balanceada, la señal de potencia no es balanceada. De potencia, estamos hablando de lo último de la cadena en sí. Esto que tenemos acá, fíjense que tenemos entradas. Cuando se trata de entradas de micrófono, el fabricante me lo hace ver, me lo muestra claramente. Me dice, mira, estos son conectores Canon, o sea, XLR, ¿sí? Acá vas a conectar señal de micrófono. Normalmente está asociada a un nivel de operación de micrófono, pero podría ser de línea, sí. Pero en términos generales, si se trata de una placa de sonido o una consola, es un nivel de señal de micrófono. Es balanceado, me lo está mostrando. Y luego tengo entradas de línea con un plug. Si quiero conectar un teclado, un módulo de sonido, lo que sea, me iré directamente como señal de línea y me dice que es balanceado acá. Yo veo el plug, ¿por qué? Porque el plug hembra es el agujerito nada más. Yo no sé si ahí adentro hay 3 contactos o 2 contactos. Bueno, el fabricante, si se comporta de manera amistosa, me lo puede indicar claramente acá, poniéndome balanceado, y si no, me pone, por ejemplo, al lado del plug, me puede poner la opción TRS o la leyenda TRS ahí, Tip Ring Sleeve, y ahí me lo hace saber, pero a veces no me pone nada, y si no pone nada, tendré que recurrir al manual. Y las salidas de línea, en este caso, verán que también dice balanceada. Bueno, y acá aparece esto de balanceada, no balanceada, los conectores, etcétera, que no vamos a ir cruzando todo el tiempo con esto. Verán que tenemos la tapa de entrada de una consola también pequeña y me muestra en el punto 1 lo que sería el conector de micrófono balanceado, un conector XLR de 3 contactos, perfecto. Pero después hay un conector plug hembra, que insisto, yo no veo si es TRS o TS, pero me lo hace saber acá abajo. Ahí dice BAL o un BAL. ¿Balanceado o no balanceado? Significa que es un conector plug TRS de 3 contactos. Si vos conectás un plug TS no balanceado, va a funcionar igual, pero toda esta protección desaparece. Tengo la señal de audio, perfecto, pero puede que haya ruido. Simplemente eso. O sea, si yo veo la etapa de entrada de una consola, me voy a encontrar mayormente con esto que está acá. O sea, me voy a encontrar con esto. Espero que se lo señalo. Entrada de línea, que puede ser TRS o puede ser TS, balanceada o no balanceada. Obviamente que si la consola o el dispositivo recibe señal balanceada, es un dispositivo que está un poco más preparado y eso va encareciendo, ¿no es cierto?, al dispositivo. Podemos encontrar una señal, un conector Canon que recibe la recepción de la señal de micrófono. Puedo tener una salida directa, que luego vamos a hablar bien de esto, pero básicamente la salida directa es lo que está presente en el canal, lo que yo conecté en la consola, me lo puedo llevar por esta salida derecho a una grabadora o a donde se me ocurra. Esto es lo que llamamos direct out o salida directa. Y esa salida directa puede ser balanceada o no balanceada. ¿Cómo saberlo? Si no me lo hace ver o no me lo hace notar en el frente el fabricante, tendré que buscar el manual. Y luego vamos a encontrar mayormente esto de el punto de insert. ¿Han usado el punto de insert alguna vez? ¿Saben lo que es un punto de insert? ¿Eso que está ahí? No. Bien. No. Bueno, es algo que va a aparecer, de hecho hasta en las consolas digitales también tenemos la opción, o hasta en una consola virtual podemos usar el punto de insert. Por ejemplo, ustedes han usado Pro Tools estos días con Marcos, o algunos han usado, supongo que Nuendo. Vieron que hay una parte que ustedes pueden insertar plugins. En la consola virtual ustedes pueden poner un ecualizador, un compresor, un proceso X. ¿Eso lo vieron?
Se utilizaba en las consolas analógicas para procesadores externos, ¿verdad? Claro, exactamente. Perfecto, Cristian. Bueno, no, les quería hacer la comparación con lo que es Pro Tools, porque básicamente todos los programas de audio tienen una zona de puntos de insert, que es lo mismo que tiene una consola analógica. ¿Qué es el punto de insert? Bueno, el punto de insert me permite retirar la señal presente en el canal desde ese lugar y llevarla a un dispositivo externo. Y el cable tiene esta forma, como se ve ahí, como una Y, este de color verde. ¿Qué pasa acá? En el punto de insert yo lo que hago es llevarme la señal a un procesador X, por ejemplo este que está acá, no sé, la entrada, que no veo nada, pero bueno, ahí va, y ahí a la salida vuelve ahí y la señal sigue su curso como si no hubiera pasado nada. O sea, lo que yo tenga en el canal, yo vengo y conecté un micrófono, tengo una voz, tengo un orador, lo conecto en la entrada de micrófono. En realidad, cuando yo me conecto ahí, la señal, si estoy usando el punto de insert, la señal viene para acá, si sigue su curso por el canal y va al EQ, al fader de canal, de asignaciones, grupos, lo que sea. Si yo conecto un cable de insert en este punto, lo que voy a hacer es robarme esa señal, mandarla a un procesador, devolverla al mismo lugar y que la señal siga su curso como si no hubiera pasado nada. La diferencia es que sí está pasando. La señal que tengo presente en el canal, la del orador, cuando ingresa, está saliendo, está pasando por este procesador que el frente podría ser este. Yo por ahí corrijo, si es un procesador de dinámica puedo comprimir, etcétera, y la señal sigue su curso. Y el cable de insert está formado, como lo ven ahí, por un cable que tiene un conector plug TRS, tip ring sleeve, ese que está acá, y en sus extremos, o en sus extremos, tiene dos conectores mono. Mono, para nosotros, TS, ¿sí? Plug TS. De hecho, pueden seguir el dibujito y van a ver que a través de este conector plug TRS, la señal está saliendo y está volviendo. O sea, es un conector de entrada y de salida, o mejor dicho, de salida y entrada a la consola. Esto suele confundir a veces, no se compliquen mucho, en principio, después lo vamos a volver a ver, pero entre el tip y el sleeve, la S que es la tierra, la señal está saliendo. Fíjense que ahí va el rojo. Esperen que me perdí. Tengo el tip es la patita corta, que es el gris. ¿Sí? Y el S pasaría a ser el neutro, en este caso, el negativo. Entonces la línea gris me muestra la salida, send, o envío, y con el negro sería el negativo y llega acá. ¿Qué pasa? La señal está saliendo por este conector. Acá, lo que está en consola, sale. Yo lo que hago es, esa salida, colocarla a la entrada de un procesador, por ejemplo, un ecualizador, algo simple. Y ahora la salida del ecualizador la conecto con este conector que dice retorno. Y verán que el rojo, la patita que es el tip, la patita corta, rojo viene para acá, pum, y está alimentando el ring y la malla que comparten como negativo. O sea, la señal está volviendo por este punto y este. La rareza de esto puede parecerles, es que están compartiendo un neutro en común, un negativo en común, que es el sleeve, la S que está acá, que se separan dos partes y es el negativo tanto de la entrada como de la salida. No pasa nada, esto puede ser así. Lo que está sucediendo acá es que con un conector plug yo estoy sacando la señal y la puedo devolver al punto de consola. ¿Qué pasa con estos puntos de insert? En términos generales, el punto de insert, si yo conecto ese cable que ahora está suelto, si yo conectara esto acá, y en los extremos no conecto nada, nada sonaría en el canal. Si yo conecto una voz, la voz va a venir para acá, va a salir, y como no hay nada en el extremo, no puede volver para seguir su curso en el canal. Necesito sí o sí conectarlo a un procesador o mantener puenteado esto. Esto con esto y esto con esto. Para que la señal pueda tener flujo, o sea, la señal pueda salir de acá, llegue para acá, venga para acá y siga su curso. No sé si me explico. ¿Me sigue un poco la idea? ¿Sí? Lo tengo a Enzo y veo los gestos de Enzo y me quedo tranquilo, pero no, a ver si corro las cámaras.
Bueno, lo veo a Esa es Víctor. esa es una gran ventaja que tienen las consolas digitales, ¿no? Sí. De que todos los procesadores los tenés dentro de la consola. Los procesadores, los gates, los compresores, todo lo tenés ahí adentro. No necesitas hacer esas conexiones como en las consolas analógicas. Sí, de hecho, Sí, yo sabía lo que era el insert, pero no sabía que existía ese cable. bien. O Por sea, eso me rompía la cabeza. Cristian fue directo al grano, o sea, esto ya pasaría a ser historia del sonido 1, ¿sí? Cuando hablamos del cable insert y punto insert, porque la gran mayoría de ustedes, insisto, por ahí han arrancado en el mundo del audio ya con consolas digitales en pista. Entonces, la consola digital, primero, no tenés este cableado, que esto es, imagínate cuando tenés 24 o 30 puntos de insert en una consola grande, el cable te falla, el cable, te falla un conector o algo y se te levanta un puente o algo como yo les dibujé acá, esto se fue, no sé, algo pasó, la señal no desaparece del canal, no la tenés. Y vos vas y revisás la wallbox que está allá, revisás micrófono, flujo de señal en el canal, todo hasta que levantás el cable insert, porque al desconectarlo, al sacarlo completamente de acá, ¡pac! La señal comienza a funcionar. Decir, bueno, era el cable insert. Bueno, hasta que te diste cuenta de eso pasaron 15 segundos, 30, que es una eternidad dentro del armado de un sistema y la velocidad que uno tiene que tener a la hora de operar un sistema en vivo, ¿no? Y esto que dice Cristian es real, porque en una consola digital, si bien algunas consolas yo puedo trabajar con el punto insert, puedo tenerlo, pero ¿para qué lo voy a hacer si la consola digital me da todo lo que yo necesito ya de manera, en formato de un insert virtual en el canal de la consola? ¿Sí? O sea que en un canal de la consola yo puedo insertar un procesador de dinámica, un compresor, una compuerta, puedo poner un filtro, puedo poner un efecto, hacer un envío de efectos en común, puedo hacer lo que quiera. ¿Es más cómodo? Sí. Estamos en una era de un poco de mayor confort, incluso confort laboral, porque esto en una consola digital, el estrés que tenés a la hora de un montaje de un sistema en vivo es mínimo. Y en cambio con una consola analógica es tirar cable, que el cable te falla, que se te rompió un cable y tenés que empezar a soldar en la mitad cuando tenés la banda arriba. Es otro trabajo, ¿no? Pero bueno, sepan que esto viene de acá, ¿sí? Ustedes van a reconocer cuando vean un punto insert. De hecho, los que vayan a prácticas de estudios van a conectar el punto insert con pacheras, configuración de pacheras, como se hace aún hoy en un estudio, por ejemplo, a través de una placa de sonido o a través de una consola. Bueno, y el cable, básicamente el cable de insert es esto que está acá abajo. Un plug TRS a dos plug mono. Algunos lo pueden reconocer como como un cable estéreo. Estéreo porque, a ver, podría llevar dos señales, que de hecho estos son dos señales, una que sale y una que entra. Pero un clásico cable para conectar consolas. De hecho, cuando nosotros lo volcamos en la interpretación de un diagrama en bloque, ustedes saben que las consolas, en realidad todo, un preamplificador, un strip channel, lo que sea, todo trae un diagrama en bloque, que es esto que están viendo acá. El diagrama en bloque a mí me sirve para comprender cómo es el flujo de señal. Qué cosa está antes y qué cosa está después de lo que yo estoy viendo, de las perillas y botones que estoy viendo. De hecho, el diagrama en bloque sirve para el servicio técnico del equipo. Viene normalmente un diagrama en bloque que es algo parecido a lo que estamos viendo acá, que es más amigable. Y después viene el diagrama en bloque que está con todos los componentes electrónicos. Y entonces, cuando haces un testeo, una verificación, un mantenimiento preventivo del equipo, lo que hace el técnico es verificar en cada punto que le esté dando lo que dice el fabricante y listo. Pero un diagrama en bloque es esto: es un dibujito que donde yo tengo que seguir el caminito. Yo se los planteo porque esto nos va a ayudar un poco a la lógica de entender qué cosa está antes y qué cosa está después. Esto que está acá es SH input, channel input, canal de entrada. Me dice canal del 1 al 16. Esto se trata de una consola que tiene 16 canales o más. Pero me dice que del canal 1 al 16 son todos iguales los canales. O sea que me va a dibujar uno solo para no dibujarme 16 veces lo mismo. ¿Qué es esto? Esto que está acá es el conector Canon, donde yo voy a conectar mi micrófono. Y esto que está acá es el conector plug TRS. Si voy acá, conectaría las señales de línea. Bueno, fíjense que este tiene tres contactos, positivo, negativo y la tierra, que está ahí aterrizado. Lo mismo con este, la tierra, positivo y negativo.
Y el conector de micrófono tiene una opción acá arriba que dice más 48, y este dibujito que ven ahí es lo que llamamos flip. Es un botoncito que hay en la consola. Ese botoncito que hay en la consola, lo que va a hacer cuando lo presione, va a alimentar con 48 volts la conexión de micrófono. Paréntesis, después lo vamos a ver de qué se trata eso, ¿sí? Pero si ustedes siguen el caminito, entran con micrófono o con línea. Yo voy a seguir el camino del micrófono, por ejemplo. Me conecté acá. Lo que hago es seguir esto. Vengo para acá, ¡pac! Me encuentro con un pad. Un pad es un atenuador. Le va a bajar el nivel a la señal que está ingresando. Es un flip, un botón. Ese flip me va a bajar en 26 decibeles la señal que está entrando. Inmediatamente después del pad, me voy a encontrar, de ese atenuador o pad, me voy a encontrar con este triangulito que dice HA, que tiene vinculado un dibujito con un círculo, con una flecha cruzada, que es un potenciómetro rotativo. Esto es la ganancia, todo esto constituye el preamplificador que les mostraba al inicio, para poder subir esta señal. Sigo con mi señal. Si yo sigo el caminito con la señal, tengo dos posibilidades. Paso derecho, como estoy ahora acá, y omito eso que dice HPF, que lo verán ahí. ¿Qué será eso de HPF? High Pass Sí. Filter, ¿puede ser? ¿O Exactamente. nada que ver? No, es eso, es eso. High Pass Filter es un filtro pasaltos. Es como un EQ que lo que va a hacer me va a recortar y me va a dejar pasar los agudos. O sea, me está sacando el grave. Luego lo vamos a ver, tema aparte. Pero observen que esto podría haber sido distinto si el flip, si el botoncito este estaba abajo. Si yo lo presiono, ese flip pasa a estar de esa posición a esta. Y, espere que ahora tengo que tapar lo otro para que no se confundan. Y eso quedaría abierto, ¿no es cierto? Si esto fuera así, bueno, yo lo que estoy haciendo ahora, me estoy llevando la señal por acá abajo. Ahí sí estaría pasando por High Pass Filter. Bueno, así se lee un diagrama en bloque. Si ustedes siguen, recién ahí está el punto de insert. Y si yo no conecto nada en el punto de insert, como está ahora, se mantiene un puente acá. Esto quiere decir que la señal sigue su curso como si no hubiera pasado nada. Y luego me encuentro algo propio de esta consola, que es un procesador de dinámica incorporado, más un EQ, etc. Un LED que me indica presencia de señal. Si hay audio se va a encender. Si no hay nada no se va a encender. Me voy a encontrar con esto que dice on-off, que esto es propio de Yamaha. En el resto de las consolas del planeta se llama muteo. A esto se le llama mute. Que básicamente es un flip que si está arriba, la señal, como verán, no puede avanzar más, o sea que no suena lo que está en el canal. Pero si yo lo presiono, el puentecito ese que se ve ahí baja y la señal puede mantener su curso. Ven que lo voy a borrar para que no se confundan. Esto es lo que llamamos diagrama en bloque. Y es bastante simple la lectura. Solamente hay que tener paciencia y seguir el caminito nada más. Bueno, esto todos los equipos traen en su manual esta opción de diagrama en bloque. ¿Para qué me sirve en términos generales? Bueno, cuando se trata de un dispositivo, incluso hasta de una consola analógica, de una consola digital, yo puedo entender qué cosa está antes y qué cosa está después. Por ejemplo, la pregunta clásica, cuando ven la consola me mira y dice, che, pero el punto de insert, ¿es previo al EQ o es posterior al EQ? O sea, si yo saco la señal ahí para procesarla, ¿me la voy a llevar con el ecualizador propio del canal o no? Bueno, esto lo pueden ver acá en el diagrama en bloque. ¿Qué creen ustedes? ¿Que la salida del punto de insert, si yo lo tomara por alguna razón, me está tomando la señal ecualizada del EQ propio de la consola o no? No. No, porque está antes. Exacto. Más allá de que todavía no vimos lo que es un EQ ni nada, pero hay algo que se llama EQ que está acá y que es posterior, ¿ven? El EQ es posterior al punto de insert, está después del punto de insert. Ahora, ¿la ganancia propia de la etapa de entrada es pre-insert o es post-insert? Pre es anterior y post posterior. La ganancia de etapa de entrada, donde yo conecté el micrófono, ¿es pre-insert o post-insert? ¿Qué creen ustedes? Pre. Pre. Pre-insert.
Todos pueden ver eso. Fíjense que acá está la etapa de ganancia y esto, el punto insert es posterior. O bien el pre-amplificador es pre-punto insert. ¿Sí? No sé si lo mareé, pero creo que me expresé mal al principio. Pero el punto insert es posterior, está después. O bien la ganancia es previa al punto insert. Bueno, con ese criterio, o algo que me pueden preguntar justamente con el tema de las consolas Yamaha, me preguntan si el LED que marca presencia de audio, presencia de señal en el canal, si funciona cuando yo muteo el canal. O sea, yo puedo tener el canal muteado y darme cuenta visualmente si se enciende un LED que hay algo que está sonando en el canal o que quiere sonar en el canal. Sí, sí, Y porque sí, está antes, tendría que salir está la antes ganancia. del Sí. muteo. Fíjense que estos controles, estos son LED, son un LED de color rojo y uno verde que se encienden, son previas al muteo, al encendido o apagado o muteo del canal. Yo puedo tener el canal apagado y la señal no está sonando hacia el público, no la escucha nadie, pero yo visualmente estoy viendo que está modulando en el canal. Sé que ahí hay algo. Bueno, esa es la importancia de un diagrama en bloque, en principio que lo puedan reconocer. Hay diagramas en bloques que son muy amigables y hay diagramas en bloques que para leerlos la verdad que tenés que hacer magia. Pero en términos generales es esto. Y acá aparece nuestro amigo o nuestra amiga. ¿Cómo se llama esto que está acá? Esto azul. ¿Alguien sabe? ¿Es una caja directa? Sí, una caja directa, perfecto. Porque, ¿qué pasa? Cuando yo tengo una banda de folclore en un escenario, entienda que la consola del operador de sala puede estar a 30, 40 metros del escenario. Si yo tengo una banda de folclore en el escenario, voy a tener guitarras criollas, voy a tener bombo legüero, voces, bueno, voy a tener un montón de micrófonos abiertos arriba del escenario, y el micrófono por defecto ya me arroja una señal balanceada con un conector XLR. No pasa absolutamente nada. O sea, yo puedo recorrer toda esa distancia, llegar a mi consola y la señal está protegida. Pero resulta que ahora tengo una banda, no sé, media electrónica o de cumbia, por ahí, y me sacan un teclado, me sacan una batería electrónica, etcétera, que me arrojan señales de línea no balanceadas. O sea, este teclado se conecta con este cable que está acá, que es un cable plug TS, ¿sí? No balanceado. Y si yo recorro todo este camino hasta mi consola, hasta la entrada de línea, del keyboard hasta acá, con un cable que no tiene protección alguna, lo más probable es que cuando levante el fader en el canal de consola para recibir la señal de audio, tenga todo tipo de ruidos. ¿Sí? ¿Puedo tener suerte? Sí, claro que puedo tener suerte y que todo ande bárbaro. Pero tratamos de minimizar de esto de jugar con la suerte cuando armamos un sistema, ¿no? ¿Qué necesitaría ahí? Necesitaría tener un dispositivo, como bien dice Iván también en el chat, que me balancee la señal, que me proteja la señal, y ese dispositivo es la llamada caja directa, que es este dibujito, esta imagen que está ahí. Le voy a llamar caja directa, también en inglés Direct Box. Les digo en inglés porque la mayoría cuando lo vean en un listado, en un rider técnico, esa lo van a encontrar como DB. DB significa Direct Box o caja directa. Básicamente lo que hace este dispositivo, yo conecto mi señal no balanceada en una entrada y me la llevo como señal balanceada con un conector Canon macho a mi consola. O sea, arranco con este cable hasta acá y de acá en adelante sigo con mi cable balanceado tripolar, en este caso XLR, XLR. Lo que están viendo acá es una caja directa, o mejor dicho, son dos cajas directas en un solo box, en una sola carcasa. Esto sería uno y uno. A veces puedo trabajarlas como dos cajas totalmente separadas, es decir, acá puedo convertir una señal, acá otra entre esta entrada y esta salida, o muchas veces puedo hacer un splitter. Yo me conecto en una de las entradas, generalmente en la left, y la misma señal la saco por dos salidas distintas, balanceadas. Eso ya es un juego aparte, pero lo importante de la caja directa es que me convierte esta señal no balanceada en balanceada.
Entonces puedo recorrer tramos largos. En algunas situaciones de show tengo un montón de cajas directas sobre el escenario y en algunos otros shows no tengo ni una, como por ejemplo una banda de folclore. Me refiero a una banda clásica, ¿no es cierto? Bueno, justamente nos vamos a ir acercando al manejo de la consola en sí para entender este flujo de señales que entran, que salen y cómo vincularlas. Preguntas. ¿Ninguna? ¿Se me durmieron o tomaron apuntes? Sí, supongo que sí, ¿no? Facundo, sí. Gonzalo. Sí, yo estaba tomando. Lo que no me quedó bien claro fue lo del speed recién. A lo del split. Sí. Sí, como que no lo alcanzé a entender. Bueno, un split, un splitter es algo que te duplica señal, ¿no es cierto? Que de una te lo convierte a dos. Estas cajas directas normalmente, no sé exactamente esta, pero la mayoría sí. Que vos podés entrar, por ejemplo, left input to output. Sí, bueno, acá tenés la opción split. Dice grande, split, yo no la estaba viendo. Ahí dice split, ¿ves? Bueno, significa que si vos te conectás este teclado, por ejemplo, lo conectás acá, una única señal. O imagínate una guitarra electroacústica, que vos ahí Bien. con un conector plug, TS nomás, y te conectaste acá. Bueno, salís por defecto por la salida left, en modo balanceado, con un conector, con un cable como este que está acá, y podés llegar a tu consola. Y también, si presionas este flip, esta tecla que dice split, te va a copiar la misma señal a la otra salida, la que dice right. ¿Para qué te sirve? Bueno, luego vamos a ver, pero tener dos veces la misma señal a veces puede ser útil porque yo lo puedo poner en dos canales distintos y hacerle tratamiento diferenciado entre un Claro, canal y el otro. O incluso lo puedes mandar a otra consola, a una consola de monitores, o lo puedes mandar a donde se te ocurra, por ejemplo. Pero tener dos de algo que fue uno en algún momento no es malo, para nada, es más bien bueno. obvio, obvio. Eh, bien. Ramiro, Sí, bueno, yo quería hacerte una consulta porque justo tuve hace unos días un inconveniente con una guitarra electroacústica que la conectaron a un ampli de guitarra y el tema es que el cable que sale de la guitarra, el cable de línea que entra al amplificador, me toma señal de radio. bien. ¿Cómo se podría solucionar ese Sí, no, inconveniente? ahí tenés un problema. Justo no está previsto esto del balanceo desde la guitarra. ¿Es una guitarra eléctrica, una guitarra electroacústica, me dijiste? Electroacústica. Sí. Bueno, hay guitarras electroacústicas que te vuelcan la señal balanceada. De hecho, ¿cómo te das cuenta? En los últimos 15 años, directamente el fabricante, o 20 incluso, las guitarras electroacústicas, algunas le ponen conector Canon de salida. ¿Sí? Un conector XLR de salida ya indudablemente balanceado. Es como si tuviera, de hecho, es una caja directa que está dentro de la guitarra. ¿Qué pasa? Los equipos de guitarra, la mayoría de los equipos de guitarra reciben señal no balanceada. Esto que está acá, un equipo, un tipo un combo como este, que recibe una señal de línea no balanceada. Está esperando un conector plug TRS como este, y listo. Como en general está cerca del equipo, no hay mayores inconvenientes, pero eso no quita que tenga ruido. De hecho, Enzo es la viva experiencia de esto, ¿no es cierto? Si si el sistema, la instalación donde estaba este equipo tiene buena tierra, esto quiere decir que vos el enchufe de tu equipo, vos tenés un positivo que lo conectás a la red a 220, tenés un negativo, y tenés una tierra, que es el tercer conductor, el enchufe tiene 3 patitas. ¿Sí? Ese ruido de fondo que vos tenías se debe minimizar significativamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo el ruido acumulado, no se olviden que esto es un amplificador. O sea, estamos hablando del amplificador, más allá de lo que la guitarra está captando, el amplificador también hay una bobina en el motor del altavoz, hay bobinas en la parte de la instancia de amplificación incluso. Todo esto es una gran antena, y si vos no tenés una buena puesta a tierra en tu sistema, eso que supuestamente ese ruido que tendría que bajar por este conductor de color verde que es la tierra y se va a la tierra de tu sistema, va a quedar. Si esto está levantado, va a quedar y va a quedar sonando junto con el positivo y negativo. No sé si vos pudiste verificar la puesta a tierra del lugar. No. No, eso fue un punto que me quedó por verificar. Bien.
Si ustedes quieren verificar la puesta para ver si realmente hay una puesta a tierra en la instalación, no sé, supongamos que es un home studio o incluso un auditorio o algo donde están armando, ustedes tienen el enchufe de la pared, es este, y ustedes tienen se lo voy a dibujar redondito para que me sea más fácil, ¿no? Positivo, negativo. Bueno, supongan que todos los círculos son del mismo tamaño y de la misma forma. Ahí está. Un poco loco el enchufe. Pero bueno, si ustedes miden acá con un multitester, consiguen un voltímetro, un multitester, opción voltaje alterno, miden entre positivo y negativo, te tiene que marcar 220. ¿Sí? ¿Cómo sé si el positivo es el de la izquierda, el negativo de la derecha? No importa, o sea, ponga como lo ponga, uno de los dos va a ser positivo y el otro va a ser negativo, no hay mucha vuelta que darle. Te tiene que marcar 220. Pero ahora, si vos medís con las puntas del voltímetro del multitester, medís entre el negativo y la Tierra, te tiene que marcar 0. ¿Cómo sé si es el negativo? El que estás poniendo y la Tierra sí sabés porque es el tercer conector que está sueltito ahí abajo. ¿Mm? Pero ¿cómo sé si es negativo? Bueno, si te marca 0 es negativo. Ahora, entre el positivo y la Tierra, ¿cuánto tiene que marcar? Yo lo medí de marca 220. Claro, 220. O sea que básicamente con estas combinaciones, entre estos dos tiene que marcar 220. Entre uno de arriba y el de abajo, una opción te tiene que dar 0 y la otra opción te tiene que dar 220. ¿Mm? Si la Tierra no está, si el lugar no está aterrizado, no te va a marcar 220, te va a marcar 0 y 0. ¿Mm? Como que no hay continuidad con nada. En una instalación, en un auditorio, en una sala donde hacen eventos, en un control room, esto, la Tierra tiene que estar firme, porque si no, conectás cualquier equipo y tenés un ruido biónico ahí que no podés directamente hacer una técnica de microfoneo, y no podés zafar. Muchas veces cuando llegás a un auditorio viejo, un lugar que no está preparado, te inventás una tierra, pero inventarse una tierra, sí, bajás el ruido de todo el sistema que está colgado, el sistema de amplificación, pero también es un peligro, es algo que uno no se tiene, no debería hacerlo en realidad. ¿Mm? Después vamos a ver detalles de la Tierra, porque hay varias cosas que deberían ir a Tierra como circuito de protección y para nosotros para reducir ruido. Chicos, esperen que voy a cortar.